Bueno, muy bien, vamos a empezar, como ustedes pueden haber visto, con este tema del Papa. Es el tema a nivel mundial. Nos acompaña el padre Juan Luis Sánchez, sacerdote católico de la iglesia St. Peter and Paul aquí en Miami. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Juan Manuel. Muchas gracias. Un placer de estar aquí. Cómo no. Mira, tengo varias preguntas y la primera es quizás de carácter anecdótico, ¿no? Sí. ¿Cómo va a ser la ceremonia de mañana? No lo tengo muy claro. Bueno, yo tampoco lo tengo muy claro porque esto es algo inédito, ¿no? Que no se ha visto en 600 años la renuncia de un papa, pero sabemos que no va a ser abierto al público como hoy, que es una audiencia pública, ¿no? Va a ser una cosa a puertas cerradas. Hay una reunión con cardenales por la mañana, ¿no? Sí, y después él a las 8 de la noche de Roma, que será las 2 de la tarde de aquí, de Miami, él se va para Castel Gandolfo, que es, como tú sabes... Al sur de Roma, ¿no? Exacto, sí, Castel Gandolfo, que es la casa de retiro de los papas. Y allí va a pasar unos días, en Castel Gandolfo, sí. 2 meses y después regresa 2 meses al y después Vaticano, regresa al Vaticano, donde va a vivir en un antiguo convento de clausura que está allí dentro. O sea, no es mismo... un convento actualmente. No, es un antiguo convento de clausura que está allí mismo dentro del Vaticano. ¿Cómo van a coexistir 2 papas en el Vaticano? Porque, bueno, sabemos que en el pasado hubo 3 papas, antipapas, pero no vivían en el Vaticano, ¿no? Claro, no. Es decir, hace 600 años, cuando se produjo la renuncia del Papa Gregorio XII, en el año 1415, el 4 de julio de 1415. Que no es, porque la gente lo confunde con Gregorio XIII, que es el del calendario gregoriano. No, Gregorio XIII es de los 1580. Claro, casi un siglo antes. Exacto, más de un siglo antes. Más de un siglo. Gregorio XIII, el del calendario gregoriano, fue el que le dio nombre a la Universidad Gregoriana de Roma, donde yo estudié 6 años. En ese sentido, es un papa más importante en el tiempo. Exacto, sí, muy importante, porque no solo por el calendario gregoriano, sino porque fue el que le dio nombre a la Universidad Gregoriana, que antes se llamaba Colegio Romano, el Colegio Romano, que era la institución fundada por San Ignacio de Loyola para la formación de los sacerdotes jesuitas. Y entonces primero se llamó Colegio Romano y después en 1500, alrededor de 1570 y pico, 1580, el Papa Gregorio XIII la hizo Universidad Pontificia. Pero y después le dieron el nombre de Gregoriano. Volvamos a Gregorio XII. Eso es, Gregorio XII. 3 papas, Juan XXIII, que es el otro, Juan XXIII, el de la otra época, Pisa, que era el papa que estaba en Pisa. Había prácticamente una guerra. Sí, claro. El papa ¿Cómo van a coexistir? Y entonces estaba el papa de Aviñón, que era Benedicto XIII, que era también antipapa, que era Pedro de Luna, perteneciente a la misma familia española de don Álvaro de Luna, que era el valido, el hombre de confianza del rey Juan II. Eso fue otra época, fue un cisma, fue tremendo. 3 papas y entonces Gregorio XII renuncia para que renunciara el de Pisa y el otro lo declararon antipapa. Hoy en día. Hoy en día estamos hablando de Benedicto XVI, es un hombre ya que está muy cansado, que tiene problemas con la vista, que tiene problemas de la presión. Él lo ha repetido, que se siente cansado, pero tampoco se cansa de repetir el tema de los escándalos de la Iglesia. Claro, porque es que yo lo que creo es que aparte de que tiene la presión muy alta y que tiene el problema de la vista y que también tiene un marcapasos, recuérdate, y que se siente muy cansado, además de eso le han caído arriba todos estos escándalos, el escándalo del mayordomo, de Paolo, de los Vatilix, las filtraciones, ¿no?, del Vaticano a través de... Después los escándalos sexuales... todas estas cosas le han caído arriba al hombre y el hombre se siente agobiado. Que hay una frase hoy que dice, que se refiere al diablo específicamente, que el diablo está tratando de hacer daño, dicho con otras palabras, más santas, ¿no? Exacto, en este caso, incluso en la figura de altas personalidades de la Iglesia. Claro, fíjate tú que cuando empezó todo este proceso, que él anunció la renuncia, en la lista oficial de cardenales había 119. Entonces, ¿qué pasa?
que 2 de esos 119 cumplen los 80 años en estos días. Uno es Walter Kasper, un famoso teólogo alemán, que cumple el 5 de marzo, cumple 80 años. Y otro cardenal cumple 80 años. Así, ya lo bajamos a 117. Después, más Londres. Voy ahora, más uno de Indonesia que dijo que está enfermo y que no va a ir, 116, y ahora el cardenal de Edimburgo en Escocia, Keith O'Brien, que renunció porque lo han acusado también de conducta impropia sexual. Exactamente. Así que de 119 que había en la lista, van a ir 115. ¿Cómo va a ser ese cónclave que empieza el 4 de marzo? Ese cónclave, bueno, no sabemos todavía si va a ser el 4 o no, se está diciendo, pero no es oficial. El Papa, como tú sabes, firmó un motu propio, que quiere decir un decreto propio personal, diciendo que no había que esperar los 15 días, porque como no es el caso de la muerte de un Papa, no es necesario esperar los 15 días. Entonces, los cardenales van a decidir. El lunes, este lunes, ellos van a decidir, cuando se reúnan el lunes, van a decidir exactamente cuándo va a empezar el cónclave. Es verdad que hay unos papables. Claro, hay unos cuantos muy importantes. Si me permites, uno de los que sería, a mi juicio, más capacitados es este cardenal italiano, Gianfranco Ravasi, que él es el presidente del Consejo Pontificio para la Cultura. Es un hombre erudito, habla 10 idiomas, es experto en la Biblia, tiene un doctorado del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, que es un doctorado que demora 7 años en conseguir. Después que ya terminaste la carrera de teología. Los 8 años de... Sí, de 7 a 8 años, después de que ya terminaste la teología, estamos hablando de 7 u 8 años para el doctorado del Biblicum, que es el Pontificio Instituto Bíblico. Este hombre tiene un doctorado del Bíblico. Este hombre ha organizado una serie de encuentros con los no creyentes. En Estocolmo, en Suecia, tuvo un encuentro el año pasado y entonces él discutió con los intelectuales suecos no creyentes, discutió 3 novelas suecas, que mucha gente dice que él es el único que se las ha leído en Roma. Franco, lo tenemos aquí en pantalla, 70 años. Exacto, Gianfranco Ravasi. Exactamente. Y ahora, entonces tiene Angelo Scola, el arzobispo de Milán. El papado de Europa, ¿no? Bueno, y ahora hay posibilidades. ¿Usted cree que salga de Europa? Bueno, Gianfranco Ravasi para mí es uno de los más importantes. Después está Angelo Scola, que es el arzobispo de Milán. Pero seguimos en Europa, fíjese que usted sigue dentro de Europa. Exacto, pero ahora voy a pasarte para la América Latina. Tienes a Leonardo Sandri, que es argentino, pero es hijo de italianos y lleva viviendo en Roma desde el año 1970. Fue embajador en Venezuela 2 años y estuvo brevemente también en México como embajador, como nuncio del Papa. Y Leonardo Sandri fue durante 7 años... ¿Por qué es importante, Sandri? Es importante porque durante 7 años en Roma él fue el sustituto. El sustituto suena como no es nada, pero el sustituto es un cargo importantísimo, el tercero de la curia romana. Es el hombre que lleva todos los asuntos de la Secretaría de Estado. Es la mano derecha del secretario de Estado. Él fue 7 años sustituto. Él fue el que anunció al mundo la muerte de Juan Pablo II. En abril del 2005. Dentro de todo esto hay análisis frívolos también. A lo mejor no lo son tanto. ¿Usted sabía, por ejemplo, que el sastre del Papa es un colombiano? Claro que sí. Y el zapatero es un mexicano. Un mexicano, sí. Ahora, pero dicen, yo no sé, hoy leí una cosa curiosa, que le habían ordenado hacer de antemano, porque no van a esperar a que suceda, pues 3 trajes para el momento de la investidura. Con unas medidas, ya alguien se ha filtrado, que son superiores en tamaño y en anchura a las de los cardenales latinoamericanos. Bueno, lo que descartaría a los latinoamericanos. Bueno, pero no sé, porque el cardenal... ¿Parece posible eso? No, pero mira, me parece un poco de cuento. Habladurías, ¿no? Habladuría, sí, porque voy a decirte que el otro de los que se menciona de la América Latina es el cardenal de Sao Paulo. Que es alto. Que es bastante alto, es Odilio Pedro Scherer, que es de origen alemán y es un hombre bastante alto. Así que yo creo que eso es un poco... Además, me resulta curioso que se filtrara eso. No, y que digan que este es el sastre, porque... Puede ser uno de los tantos, ¿no? Porque tradicionalmente el sastre de los papas, por 200 años, es una casa que hay en Roma que se llama Gamarelli. Claro.
¿Es verdad que los que entran papables salen cardenales? Bueno, eso se dice en Roma, es lo que se decía, que si tú entras con la idea de que vas a ser el papa, olvídate que vas a salir como cardenal. Pero claro, si tú entras así humildemente y eso, pues puede ser que la gente, los otros cardenales, decidan que eres un buen candidato. Pero fíjate así, en la América Latina hay dos brasileros que se mencionan. Está el argentino que vivió tantos años en Roma, Sandri. Está el de Milán, que es italiano, Angelo Scola. Está, por supuesto, Ravasi. Se menciona también al africano de Ghana, Peter Turkson, que es un hombre muy, muy capacitado, pero es un hombre que no ha tenido ninguna experiencia en Roma, a no ser como estudiante, porque él también estudió Biblia en Roma. ¿Usted está de acuerdo? Me dio la impresión de que estuvo de acuerdo conmigo en que además del cansancio, de la edad, el tema de estos escándalos, de este momento complicado que vive la Iglesia, es un hecho. ¿Cuáles son los retos? Podemos ver, estamos ante las puertas no solo de un cambio cosmético, para usar una palabra de moda, sino de una regeneración de la Iglesia Católica, ¿o dependerá de quién salga electo? Bueno, yo creo que va a depender mucho del que salga electo. Pero, como yo lo veo, el próximo Papa tiene dos grandes retos. Uno es reorganizar la curia, porque en la curia hay problemas, es decir, hay ciertas rencillas que se ha hecho público. Eso, claro. Ravasi lo dijo públicamente. Él fue el que hizo el retiro para la curia, para los cardenales, Ravasi. ¿Usted cree, porque nos queda poco tiempo, que estamos a las puertas de un cambio? Yo creo que sí, que primeramente hay el problema de... hay que reorganizar la curia para evitar todos estos escándalos, para evitar... ¿Y ese cambio incluye el fin del celibato? ¿O no? No, yo no creo. ¿Es un camino más largo? Eso es camino más largo. Creo que eso tendrá que venir, pero con un camino bastante más largo. ¿Cree que no? Pero después, el otro reto es el diálogo con los no creyentes y con la gente que simplemente es apática, escéptica. Y por eso ahí el candidato perfecto sería Ravasi. Es el hombre. Lo voy a apuntar. Pero eso no garantiza que va a ser el que salga electo. Ya te dije, hay otras posibilidades. Claro que sí. Muchísimas gracias, padre, por haber estado con nosotros, por ayudarnos a entrar en un tema difícil y que hay que tener mucha información. Gracias a ti. Así que nos vemos, vamos a ver qué sucede mañana. Vamos a ver, sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar con más información. Al volver, faltan apenas 2 días para la entrada en vigor de recortes al presupuesto por $85.000 millones y pese a que el presidente Barack Obama y los líderes del Congreso tienen previstas varias reuniones de emergencia, nadie apuesta por un acuerdo. Los dejo ahora con un reportaje sobre Justin Lamar Sternat, el ex candidato demócrata acusado de conspiración en un escándalo en el que se le asocia con el ex congresista David Rivera y que significa un gran escándalo y que deja muchas preguntas como cuáles son los trascendidos sobre este tema. Dicen que planea declararse culpable. Vamos a hablar de eso y de mucho más en cuanto regresemos, veamos el reportaje.